con mucho amor que se pongan de pie para leer la Santa Escritura. El libro de Juan, capítulo 21, los versículos del 15 al 19. Y leemos en el Trino Dios, y dice así: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En el 18 dice: de cierto te digo, que cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, aleluya, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Gloria a Dios, aleluya. Se pueden sentar, hermanos. Antes de entrar de lleno en el pasaje bíblico que hemos acabado de leer, vamos a conocer, para poderlo entender un poquito mejor, vamos a conocer algunos datos relevantes de Pedro. Pedro, cuando fue llamado por el Señor, Pedro era un pescador. Cuando el Señor lo llamó y le pidió que lo siguiera, Pedro se llamaba Simón. Y el Señor le dijo: de ahora en adelante serás Cefas, que quiere decir Pedro. Así fue que el Señor llamó a Pedro. Y Pedro le siguió. Pedro estuvo 3 años durante el ministerio de Jesucristo. Estuvo 3 años siendo uno de los 3 discípulos más íntimos del Señor. Él tenía 3 discípulos que eran bien allegados a él: Pedro, Jacobo y Juan. Y él tuvo el privilegio inmenso de pertenecer a ese núcleo íntimo del Señor. Pedro fue testigo de los prodigios y milagros que hizo el Señor durante esos 3 años. Pedro fue testigo de cuando los muertos resucitaban, como resucitó a Lázaro y como resucitó a la hija de Jairo. Él tuvo ese privilegio inmenso. Él tuvo el privilegio inmenso y sobrenatural de ver la transfiguración del Señor. Ese era Pedro. Pedro fue un hombre, no lo olvidemos, un hombre de revelación. Pedro fue quien el Padre de lo alto le reveló que Jesús era el Cristo esperado. Ese era Pedro, estoy hablando de Pedro. Recuerden que yo admiro mucho a Pablo también. Pedro fue íntimo de nuestro Señor, fue su amigo. Pero Pedro, todos conocemos cómo era Pedro. Pedro era impulsivo. Pero eso no quiere decir que no amara al Señor. Él lo quería. Pero ¿qué pasa?
un poquitito antes del Señor ser arrestado, dijo Pedro: mira, Señor, si todo esto te traicionan, yo voy a estar contigo, yo no te voy a dejar. Yo no te voy a dejar, yo voy a estar contigo. Y entonces, ¿qué pasó con él? Que se lo creyó él, se lo creyó en su parte humana, porque a veces nos creemos cosas como que somos cristianos en tal y tal cosa y fallamos bien drásticamente porque creemos en nosotros, ¿verdad? Y entonces él estaba seguro que iba a seguir al Señor en todo, pero estaba seguro que en su fuerza humana. Vamos a pedirle a José que nos lea a Mateo en el capítulo 26 del 31 al 35. Vamos a oírlo detenidamente. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os prepararéis de mí esta noche, porque escrito está: iré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalizáis de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. Amén. Miren, hermano, el Señor le dice a Pedro: tú dices que aunque todos me dejen, tú no me dejarás. Pero yo te voy a decir algo, Pedro. Antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. ¿Y sabe lo que dice Pedro? No, Señor, tú estás mal. Yo no te voy a dejar. Es más, te voy a decir más. Si te llevan preso, yo voy contigo. Y si tengo que morir por ti, yo muero. Tú estás mal. Porque creyó en él. Y él sí, dice la palabra, que el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y sencillamente, Pedro lo negó porque tuvo miedo. Tuvo miedo de que lo mataran y lo negó. Pero ustedes saben, lo negó 3 veces. 3 veces. Vamos a pedirle al hermano Luis que nos lea el capítulo 22, los versículos del 54 al 62. Aleluya. Lucas 22:54. Capítulo 22. Lucas. De Lucas. Lucas capítulo 22. Del versículo 54 en adelante. Del 54 al 62. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él le negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre,
no soy lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén, gracias, hermano. Hemos dicho que hacía un momentito antes, Pedro le había dicho al Señor que si era preciso morir por él, lo haría. Un momentito antes. En eso vienen, lo apresan, lo arrestan, y todavía Pedro cree que está dispuesto a dar la vida por él, porque lo siguió de lejito. Pero lo siguió, hermano. Los otros huyeron, muchos huyeron, y Juan se quedó, y Pedro se quedó. ¿Pero cómo? De lejitos. Cuando vienen y él niega que conoce al Señor, dice que cuando el gallo cantó y el Señor le miró y él oyó cantar al gallo, lloró amargamente. Yo enseguida, ustedes saben que yo soy fanática del diccionario, enseguida busqué lo que quería decir amargamente. Amargamente es llorar amargamente. Llorar amargamente es cuando usted llora sin consuelo. Llorar amargamente es cuando usted llora porque siente en su pecho un dolor que dice el diccionario que es un dolor que no es pasajero, que se anida en el pecho y cuesta trabajo respirar. Dicen que eso es llorar amargamente, según el diccionario. Yo no sé cuántos aquí hemos llorado amargamente. Yo sé que yo sí, pero yo no sé de ustedes. Pero le quiero decir que así lloró Pedro. Esta negación de Pedro no fue simplemente que lo negó. Nosotros a veces negamos mucho al Señor. Pero no fue simplemente que lo negó, yo no lo conozco. Cuando Pedro negó al Señor, estaba negando toda la relación y la intimidad que tenía con el Señor. Estaba negando todas las maravillas y prodigios de las cuales él había sido testigo. Estaba rompiendo de una forma desgarradora la relación con su maestro. Y Pedro se sintió indigno, se sintió miserable. Pedro se sintió desechado porque consideró que de ahora en adelante su maestro no lo aceptaría más. Y se sintió excluido del reino. Más otras cosas, porque se sintió avergonzado. Avergonzado con él mismo. Avergonzado con los discípulos que habían sido testigos de su negación. Y claro está, avergonzado con su maestro. Fue tan y tan duro el golpe que Pedro recibió, que también incluye otras cosas. Le dio un golpe de cantazo a su orgullo y a su seguridad, porque entendió que para poder estar firme en el Señor tenemos que depender de Él. Por nuestra fuerza a ningún sitio que vamos. Y Él tenía las buenas intenciones. A veces nosotros también tenemos las buenas intenciones, pero eso no es suficiente. Por nuestras propias fuerzas a ningún sitio que vamos. Y Pedro, desgraciadamente, había aprendido eso, pero se arrepintió. Se arrepintió y lloró amargamente. Estaba arrepentido, pero estaba derribado. Su fe estaba por el suelo. Se creía que ya no era digno del Señor. Y tan es así que cuando Jesús estuvo en la crucifixión, Pedro no se apareció. ¿Saben por qué? Porque no se atrevía a mirar a su Señor. Porque al igual que Judas Iscariote lo había traicionado y lo había vendido, él también había traicionado a su Señor.
y se sintió destruido. Y tan es así, hermano, que el Señor, consciente de eso, cuando resucita, que se encuentra con las mujeres, le dice, dígale a Pedro y a los discípulos que resucité. Dígale a Pedro y a los discípulos que resucité. Porque entonces el Señor, como sabe que es tan grave la situación en la que se encuentra Pedro, decide ir a restaurarlo. Decide ir a restaurarlo cuando ya está resucitado. El Cristo resucitado se le aparece a Pedro cuando están en un sitio más o menos como la primera vez que lo llamó. Está pescando como la primera vez y no ha cogido nada de peces como la primera vez. Muy parecido, con la diferencia que ahora el Jesús que está en estos momentos es resucitado. Y se encuentra con Pedro y lo llama y tienen una conversación entre ellos dos. Y esa conversación entre ellos dos es nuestra base para la lectura bíblica que hemos leído hoy. Es la base de lo que yo le quiero traer. El Señor le dice, y como ya lo hemos leído al principio de este mensaje, le dice, Pedro, ¿tú me amas? ¿Y qué le dijo él? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y por tercera vez, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pero ¿saben una cosa? Que cuando vamos a la versión original griega, nos llevamos una sorpresa increíble. Y eso es lo que yo quiero traerle cortito, pero es lo que yo quiero compartir con ustedes verdaderamente esto. En la versión original hay una diferencia. Hay una diferencia entre dos amores. En verdad son 4, pero vamos a coger los 2 que nos competen a nosotros. Nosotros en el español, yo digo a mi hijo, yo le amo. Pero yo le digo al hermano Franco, yo le amo. Y yo le digo al hermano José, José, yo te amo. Pero en el griego hay una diferencia entre el amor que yo tengo para mi hijo, el amor que yo tengo para el hermano Franco y el amor que yo tengo para Dios. Hay diferencia. En griego dice que el amor ágape es un amor que es incondicional. Es un amor tan grande y tan grande que se está dispuesto a dar la vida por el otro. Es un amor tan grande. Es el amor que nos presenta Corintios, Primera de Corintios. El amor tan casi llega a lo sobrenatural. Por eso se dice que el amor de Dios es un amor ágape. Pero también el griego hace una diferencia y nos dice que hay el amor filial. El amor filial es el amor que es como de amistad. Es el amor donde sí hay respeto, hay admiración, pero es un amor más fraternal. Hay Biblias como Dios habla hoy y la versión internacional que hacen una diferencia entre el amor y el te quiero. Vamos a ponerlo así. Y eso nos va a dar a nosotros como un poquito más de sentido a esto que hemos leído en la Reina Valera. Tú me amas, yo te amo. Tú me amas, yo te amo. Tú me amas, yo te amo. Vamos a ver qué sentido y qué lleva esto. Y para eso nuestro hermano Ramón nos va a leer la versión
No sé si es la reina, si es la internacional. Oigamos. Amén. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde quieras, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: sígueme. Amén. Amén. Aquí lo vemos un poquito más claro. Vamos así. El Señor le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me ágape? Y el Pedro no contestó a la ligera como anteriormente, antes de ser Jesús arrestado. Lo pensó y sabía que el Señor lo sabía todo, y perdonando la redundancia, y le dijo, ¿qué le dijo? Yo te quiero. No se atrevió a decirle: yo te agape. Le dijo: yo te fileo. Pero no se atrevió a decirle: yo te agape, porque él había demostrado antes del Cristo ser resucitado, de que él había huido, de que él no estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. Y fue honesto, fue íntegro, y le dijo al Señor: yo te fileo, yo te quiero. Y el Señor vuelve y le dice: Pedro, tú me agape. Y el Señor vuelve y le dice: Señor, yo te fileo. Fíjense en que en la primera pregunta, cuando le dijo que si lo amaba más que los otros, no se atrevió a contestar, porque ya él había dicho que sí, que mientras todos lo dejaran, él permanecería, y no lo cumplió. Por lo tanto, Pedro ya se había bajado de aquella nube. Pedro ya sabía que él era sencillamente humano. Y le dijo: yo te fileo. Cuando él le pregunta la tercera vez, el Señor no le preguntó: Pedro, ¿tú me agape? No, le dijo: Pedro, ¿tú me quieres? Y Pedro se entristeció porque pensó que era que el Señor no creía que él le quisiera. Y se entristeció. Pero el Señor bajó. Ya no pretendía que fuera un amor ágape hacia él, sino: tú me quieres. Y Pedro le dice: tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te quiero. Pero el Señor le dice: cuando tú eras joven, ibas a donde quiera. Cuando llegues a viejo, te llevarán, y extendiendo tus manos, otro te ceñirá. La gente entendió ya. Y Pedro, ya el Señor le avisaba que él iba a morir crucificado. Pero era necesaria esta conversación entre Jesús y Pedro para ser restaurado, para que Pedro fuera restaurado, para que Pedro entendiera que el Señor lo había perdonado, para que Pedro se pudiera perdonar. Pero no fue fácil. Pedro empezó nuevamente desde cero. Ustedes recuerdan que cuando lo vio por primera vez, antes de ser crucificado, el Señor le dijo: Simón, hijo de Jonás, serás de ahora en adelante Pedro,
te llamarás de ahora en adelante Pedro. ¿Se recuerdan de eso? Pues ahora, después que Cristo es resucitado y que Jesús va en busca de Pedro por segunda vez, le dice Simón, hijo de Jonás. No le dice Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro tenía que ser restaurado desde el principio. Muchos de nosotros, para poder seguir adelante, tenemos que ser restaurados desde el principio. Como Pedro. Pedro, de la vieja criatura, había brincado a la nueva criatura y ahora se llamaba Pedro. Pero había caído de tal forma que volvió a ser Simón. Pero ¿qué pasa? Él estaba arrepentido. Y el Señor nos dice que corazones arrepentidos, Él no los echa fuera. Por otro lado, el Señor no iba a permitir que se perdiera 3 años de ministerio, 3 años de amistad. Y por otro lado, sabía que Pedro estaba genuinamente arrepentido. Por lo tanto, había cabida para una restauración. Y el Señor le dice, sígueme. Y Pedro, hombre inteligentísimo, hombre brillante, dijo, yo no voy a perder esta segunda oportunidad. Y Pedro se convirtió en pastor de hombres. Pedro llegó, dice la palabra, que la gracia y el poder del Señor estaba de tal forma en su vida que cuando caminaba con la sombra se curaban los enfermos. Pedro es el que yo les digo que dejó 2 cartas en el Nuevo Testamento que llevan su nombre. Pedro hizo milagros. Pedro, donde un hombre que no era de mucha palabra, donde predicaba, se convertían miles de personas. Ese fue Pedro, porque se dejó restaurar y siguió el llamamiento del Señor cuando le dijo, sígueme. Este es Pedro. Este es el hombre que yo quiero que ustedes conozcan. ¿Saben? En esta llanura del Espíritu Santo pasaron 34 años. A los 34 años de esta llanura y esta relación y esta comunión de este hombre con el Redentor, un día lo llaman, van a la casa, lo buscan, lo arrestan y le dicen, te venimos a arrestar, pero tu sentencia ya está dada. Serás crucificado. Cuando en la palabra no aparece mucho de la muerte de Pedro, no aparece datos, detalles de la muerte de Pedro. Por lo tanto, me tuve que ir a buscar historia de los viejos historiadores y a buscar historia de los teólogos. Y miren lo que encontré. Cuando van a buscar a Pedro a su casa, lo llevan al sitio donde lo han de crucificar. Y Pedro le pide a sus verdugos 2 cosas. La primera, que quería ser crucificado con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. La cruz inversa. La cabeza hacia abajo y la cruz y los pies hacia arriba. Esa primera cosa. La segunda cosa que él le dijo a los verdugos era que él no era digno de ser enterrado como su maestro y salvador. Cuando llega los verdugos y dice, pero enterrarte,
es crucificarte al revés. Crucificarte al revés. Le dijo, sí, porque yo no soy digno de morir como mi maestro. Por otro lado, mi maestro fue crucificado con la cabeza hacia arriba y los pies hacia abajo, porque Él vino de los cielos a la tierra, pero yo voy de la tierra hacia el cielo. Y entonces los verdugos aceptaron y lo crucificaron a la inversa. Dicen los historiadores que mientras Él moría con una muerte tan atroz y tan cruel, porque recuerdan que yo le dije a ustedes en la otra ocasión que Pablo lo habían decapitado. Yo no sé los que estaban aquí recuerdan. A Pablo lo decapitaron porque él era romano y la muerte por decapitación era más compasiva. Pero Pedro era galileo. Por lo tanto, como no era romano, iba a ser crucificado. Dicen los historiadores que mientras Pedro sufría tormento de cruz, estaba con su cabeza hacia abajo, él estaba predicando el evangelio del Señor. Dice Jacobo Boragire, y yo quisiera leerle esto, si lo encuentro, porque es en palabras del historiador que nos dice lo que yo le acabo de decir, que él dijo que el Señor había bajado de los cielos a la tierra. Pero Vorágines lo dice de una forma impactante. Si lo encuentro, se lo leo. Si no, se lo dejo. Pero, hermano, es que escribí mucho y no lo encuentro. Lo leo. Jacobo de Vorágines, en su leyenda áurea, precisa que en el momento en que Pedro iba a ser crucificado, el apóstol dijo: cuando crucificaron a mi Señor, pusieron su cuerpo sobre la cruz en posición natural, con los pies abajo y la cabeza en lo alto. En esto sus verdugos procedieron acertadamente, porque mi Señor descendió desde el cielo a la tierra, y a mí, en cambio, aleluya, hay que ponerme de manera distinta, con la cabeza hacia abajo y los pies arriba, porque además de que no soy digno de ser crucificado del mismo modo que Él, yo he recibido la gracia de su llamada y voy a subir desde la tierra hasta el cielo. Os ruego, por tanto, que al clavar mis miembros a la cruz, lo hagáis de tal forma que mis pies queden en lo alto y mi cabeza en la parte inferior del madero. Y dice Vorágine, los verdugos accedieron a su deseo. Esa es la forma tan cruel que muere Pedro. Pero ¿saben una cosa? Dice, y vuelvo y repito, él seguía predicando el evangelio y las buenas nuevas. Y dicen los historiadores que ya a punto de expirar, ya a punto de dar su último aliento, dirigió al Todopoderoso una oración que fue más o menos así: Señor, hace 34 años que tú me preguntaste si yo te agape. No te la pude contestar. Pero ahora en este madero, Señor, yo te digo, Señor, tú sabes todas las cosas. Yo te agapo. Eso es lo que yo le quería traer en estas mañanas, hermano. Que quede claro, Señor. Que quede claro en ustedes que no importa el pecado
que nos atormente. Que no importa cómo le hayamos fallado al Señor, el Señor siempre está dispuesto a restaurarnos. Lo único que necesita es que tengamos un corazón arrepentido. Lo único que necesita es que nosotros decidamos que cuando Él nos dice, sígueme, le sigamos. Pedro tuvo su segunda oportunidad. A lo mejor algunos tenemos la segunda, la tercera, la cuarta, porque todos hemos fallado. Todos les negamos al Señor. Unos de una forma y otros de otra, pero todos le negamos al Señor. Eso es lo que he querido traerle en esta mañana. Y que recuerden, si de todo lo que le he dicho de Pedro no recuerdan nada, recuerden que fue restaurado y que hoy goza en la presencia del Señor. Dios les bendiga y gracias.